Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga, los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por su canal, el Rincón de Dios, creado para nuestras las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, que nos llamó, de las tinieblas, tu luz admirable, y por medio de mi perfil de Facebook, Iván. Gloria a Dios por este nuevo día de vida. Gloria a Dios porque yo sé que es por su misericordia, que es por su gracia, que es por su redención en Cristo Jesús, en que yo hoy puedo estar aquí limpio de conciencia y de pecado para predicar esta palabra, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que vive y permanece para siempre. Le doy gracias a Dios por su mucha misericordia que me ha mostrado en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la redención que me ha dado en Cristo Jesús, y gracias a Dios porque por Él soy lo que soy y puedo predicar su evangelio gracias a su amor inagotable que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Le pido a Dios que me ayude a predicar su palabra con denuedo y verdad, y que todo lo que se diga en esta hora sea inspirado, sea dicho por su Santo Espíritu, que hable por mi boca, y que para que el Dios de Israel sea el único que se lleve la gloria. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Yeshua, de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Bueno, bueno, hermanos y amigos, acabamos de ver la pregunta de la resurrección. Mejor dicho, en el día de ayer vimos una pregunta que le hicieron a mi Señor Jesús acerca de la resurrección. ¿Quién se la hizo? Los saduceos, aquellos que no creen que hay resurrección. Recordemos que antes de eso, hermanos, a mi Señor Jesús le tienden una trampa a los fariseos, ¿verdad? Pero como mi Señor Jesús es Dios y Él conoce los secretos de los corazones, Él sabía que eso era una trampa y pudo sortearla y pudo salir de ella fácilmente con la verdad, con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Él le dijo, ¿de quién es la cara en esta moneda? Y la gente, los fariseos, del César. Bueno, déle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Él salió bien librado de esa trampa, y Él dejó boquiabierto a los fariseos y a los que le escuchaban, y todos se maravillaban de su doctrina, ¿verdad? Luego tenemos perdón. Luego tenemos a los saduceos que vienen a mi Señor Jesús y le hacen una pregunta acerca de la resurrección. Y primero le cuentan una historia ahí inventada por ellos de una mujer que tuvo 7 maridos, que se casó con 7 hombres, y le preguntaron, bueno, Señor, si existe la resurrección en la otra vida, ¿de quién va a ser mujer ella, ya que fue esposa de los 7? Y mi Señor le dice, ustedes erran por no conocer la Escritura y el poder de Dios, cuando en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, porque serán semejantes a los ángeles. Es decir, aunque esa mujer se casó 7 veces con 7 hombres, en la resurrección, cuando estén en el reino, ninguno va a ser marido de ella, ni ella va a ser esposa de ninguno. ¿Por qué? Porque ella no va a haber esposo ni esposa, ni tío ni tía, ni suegro ni suegra,
porque ya todos vamos a ser hermanos, hijos de un mismo Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y vamos a ser todos parte de la gran familia de Dios. Ok, y después dice mi Señor, y con respecto a que los muertos no resucitan, no han oído no han leído la Escritura cuando Dios le dice, se presenta a Moisés como yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y yo no soy Dios de muertos sino de vivos. Claro, Dios se le presenta a Abraham, Isaac y Jacob. Dios se le presenta, a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque para Dios Abraham, Isaac y Jacob no están vivos. Para Dios, sus santos, cuando parte de este mundo, no mueren, hermano. Para Dios, cuando un hijo de él muere, esa persona está más viva que nunca, hermano, porque recordemos que nosotros, los hijos de Dios, recibimos de mi Señor Jesús por medio de él vida eterna, y la vida eterna no la puede determinar la muerte. Por eso es que la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque aunque este cuerpo deja de funcionar, la muerte no tiene el poder para separarnos de Dios. La muerte no tiene poder para desligarnos de Dios. La muerte no tiene poder, ¿verdad?, para matar nuestra alma o nuestro espíritu, porque los tales son de Dios. Entonces, gloria a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Así que, dice en el versículo final, en el versículo 33 de Mateo 22 dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Así que todas las preguntas que le hicieron, tanto los fariseos, para tender una trampa y dejarlos mal ante el pueblo, como los saduceos, todas las preguntas contribuyeron más bien a que mi Señor Jesús demostrara que Él venía de Dios, demostrara que Él tenía una sabiduría diferente a lo de los fariseos o saduceos, demostrara que Él hablaba la Escritura y la manejaba como el que tiene toda autoridad. Así que por esto, en los dos casos, tanto en el caso cuando los fariseos le quisieron tender la trampa preguntándole sobre los tributos, como en el caso de los saduceos cuando le preguntaron acerca de la resurrección, cuando mi Señor Jesús les daba la respuesta, la gente quedaba maravillada porque no había visto en Israel un maestro como mi Señor Jesús, y nadie que manejara la palabra de Dios como lo hacía mi Señor Jesús, que la decía como el que tiene toda autoridad y no como los fariseos y los saduceos. Entonces, bueno, gloria a Dios porque estos episodios gloria a Dios porque lejos de haber quedado mi Señor Jesús mal con su respuesta, lo único que consiguieron los fariseos fue que el pueblo de Israel y hasta ellos mismos se dieran cuenta que Jesús no era un maestro ordinario. Ese hombre al que ellos querían tentar, al que ellos querían dejar mal, era alguien diferente a los demás. Gloria a Dios por eso la gente se maravillaba de su doctrina. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Perdón, hermano mío. Ahora vamos a comenzar a escudriñar el pasaje que nos toca el día de hoy, ¿verdad? Este pasaje está en Mateo del 34 al 46, pero vamos a leerlo primero. Vamos a leerlo primero desde el 34 al 40 y vamos a discernir esa porción, y luego de 41 a 46, si Dios me lo permite, ¿ok? Y que sea Dios tomando control de todas las cosas para que con esta palabra el nombre de Dios pueda ser glorificado y nosotros seamos juntamente edificados con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre,
y bueno, que sabemos que es vida, porque la palabra de Dios es espíritu y vida, amén. Entonces bueno, que Dios me ayude. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó: preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alabados a Dios. Amén, gloria a Dios. Que el Señor mi Dios me ayude con esto a todos, hermanos, porque la verdad es fuerte. Siempre que quiero predicar, bueno, oren por mí para que el Señor me dé fortaleza y pueda predicar su palabra para gloria y alabanza de su santo nombre. Bueno, entonces vamos a leer como siempre con la ayuda del Espíritu Santo, versículo por versículo, la palabra de Dios, y así mismo irla interpretando, ¿ok? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, ¿ok? Los fariseos, los que ya mi Señor Jesús estos religiosos que ya habían querido tentar a mi Señor Jesús en una ocasión, cuando le hicieron la pregunta sobre el tributo, que mi Señor Jesús genialmente, sabiamente, divinamente le dijo: bueno, ¿de quién es la cara en esta moneda? Le pasaron el denario. Bueno, la cara es de César. Ah, y la inscripción de César. Bueno, déle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y wow, cayó la boca de todos los fariseos y la gente se maravillaba por su enseñanza, porque él explicaba las cosas como el que tiene toda autoridad y no obviamente como los fariseos y los saduceos, que lo que hacían es repetir, eran puras palabras pero sin espíritu, sin la interpretación correcta, ¿ok? Entonces estos hombres, los fariseos, los religiosos de la época, los que supuestamente tenían que conocer más la escritura y el poder de Dios, los que supuestamente tenían que haber identificado al Mesías, en vez de estarlo tentando cada vez que tuvieran la oportunidad, nuevamente traman contra mi Señor Jesús, nuevamente se ponen en un mismo sentir, pero no para algo bueno, sino para tentar a mi Señor Jesús. Supongo yo que nuevamente se reunieron los fariseos para ver cómo podían tentarle, porque los estaba dejando avergonzados mi Señor Jesús. Primero a ellos, luego dejó sin palabras a los saduceos con lo de la resurrección, ¿verdad? Explicándole que ellos estaban equivocados por no conocer la escritura y el poder de Dios, explicándoles cómo iban a ser las cosas en el reino de los cielos, que ni la mujer ni el hombre se iban en casamiento ni a casarse. ¿Por qué? Porque ellos vamos a ser semejantes a los ángeles que están en los cielos. Vamos a tener un solo Padre y todos vamos a ser hermanos, y no va a haber esposa ni esposo, ni tío ni tía, ni abuelo ni abuela, ni suegro ni suegras, ¿ok? Entonces, como mi Señor Jesús ya se había librado de todas estas preguntas malintencionadas y los había dejado nuevamente a ellos boquiabiertos y sin ninguna forma de protestar o sin nada con qué poder acusar a mi Señor Jesús de hereje,
Entonces, nuevamente los fariseos dicen, no, esto no se puede quedar así. Se volvieron a reunir los hijos del diablo y tramaron nuevamente contra mi Señor Jesús para tentarle. Fíjense lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fíjense, la respuesta de mi Señor Jesús a los saduceos los dejó con la boca callada. Al igual que cayó en la boca de los fariseos, cayó en la boca de los saduceos. Entonces los fariseos le llegó esa información a los oídos, que había hecho callar también a los saduceos, y los fariseos se disponen nuevamente a hacer otra reunión macabra de esa que ellos hacían, ¿verdad? Para tramar el mal. Y hacer estas reuniones macabélicas que ellos hacían para tramar el mal contra mi Señor Jesús y tentarle. Fíjense bien, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle. Fíjense bien. Aquí está el mal corazón de los fariseos, bueno, hermano. Aquí está lo... Hermano, ¿en qué es experto el diablo? ¿En qué es experto el diablo? El diablo es experto en asesinar y en mentir y en tentar. Estas son las cualidades del diablo, hermano. Ya vemos por qué mi Señor Jesús llama a estos hombres, los fariseos, hijos de su padre el diablo. ¿Cómo puede ser posible que todas las preguntas que ellos le hacen a mi Señor Jesús se las formulen para tentarlo? Ellos, todas las preguntas que le lanzaban a mi Señor Jesús era para tentarlo. Ellos estaban trabajando como su padre el diablo trabaja. Ellos procuraban tentar a mi Señor Jesús. Posiblemente el diablo estuviera en ellos tentando una y otra vez a mi Señor Jesús con estas preguntas que, como les digo, tenían un sentir maquiavélico de que mi Señor Jesús no la contestara de buena manera o se equivocara en algo, para decirle: ven, eres un hereje, él no cree en la ley de Moisés, ven, eres un hereje. Él no se apega a la palabra de Dios. Entonces, este era el sentir, este era el corazón perverso de los fariseos o hijos del diablo, hermano. Porque como vemos, en cada una de las preguntas que le hicieron, no había en ellos no había en ellos un sentir, como por ejemplo para aprender, como Nicodemo. Nicodemo fue de noche, que era fariseo también, pero él fue de noche a preguntarle al maestro. Pero él fue porque verdaderamente quería aprender. Él le dijo: sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo sinceramente le vino a preguntar a mi Señor Jesús acerca del reino de los cielos, a cómo entrar en el reino de los cielos. Eso era una pregunta hecha de un corazón sincero, porque Nicodemo ignoraba eso y él quería aprender del maestro. Ok, está muy bien. Gloria a Dios por hombres como Nicodemo, que no saben, pero que tampoco hacen las preguntas con un fin maquiavélico, diabólico, satánico. Porque lo que vemos, hermanos, es que ellos buscaban tentarle. O sea, ¿quién es el tentador?
¿Quién es que dice la Biblia que acusa a nuestros hermanos de día y de noche? ¿Quién es? El diablo. Ellos estaban haciendo la obra de su padre el diablo, y cada vez que tenían la oportunidad, quiero decir, le hacían una pregunta malintencionada a mi Señor Jesús para ver en qué lo podían agarrar, para ver en qué mi Señor Jesús se podía resbalar, para tener algo con que acusarle, para tener algo con que llamarlo falso profeta, para tener algo con que llamarlo hereje, y así tener una excusa para también llevarlo a la cruz, posiblemente matarlo, pues. Y aquí estamos viendo más de lo mismo. Vemos que este intérprete de la ley que se levanta de medio de los fariseos le va a preguntar esto para tentarlo. O sea, no lo hace con un corazón humilde. No lo hace dispuesto a aprender del maestro, lo hace con toda la mala intención de tentarle, con toda la mala intención de que mi Señor Jesús pudiera decir algo que contradijera la ley de Moisés, que contradijera lo que Dios había dicho. Y esto es lo que los fariseos y los saduceos estaban esperando con ansia, que mi Señor Jesús resbalara en alguna de las respuestas y ellos poder así desacreditarlo delante de la gente y decir que es un hereje, que era un falso profeta, pero como sabemos que mi Señor Jesús era guiado por el Espíritu Santo del Padre, y que el Padre siempre estaba con él, eso no iba a pasar, porque él conocía bien las intenciones de los corazones, hermano. Él conoce lo que es el hombre. Por eso que dicen, no me vengan a hablar de nombre, no me vengan a hablar de nombre, porque yo sé lo que es el hombre. Mi Señor Jesús estaba con Dios cuando, por ejemplo, en los tiempos del diluvio, el corazón de los hombres se inclinaba siempre hacia el mal. Mi Señor Jesús ha estado con Dios desde la eternidad y Él ha visto la maldad del corazón de los hombres. Él lo ha visto, hermano. Él lo ha vivido, Él lo ha presenciado, Él ha sido testigo ocular, por decirlo así, testigo ocular de todo el mal que hay en el corazón del hombre. Entonces a él el hombre no le iba a engañar, porque Él formó al hombre y él vio con sus ojos, por así decirlo, lo malo que es el hombre después de la caída, hermano. Él sabe cómo de dañado quedó el hombre después de la caída, porque Dios se cubría la mente y los corazones, y Dios ha sido testigo de la maldad del corazón del hombre a lo largo de la historia de la humanidad. Así que por eso a mi Señor Jesús era imposible que lo engañaran o lo hicieran caer en alguna trampa, porque Él conocía de antemano lo que pensaba el hombre y lo que había en sus corazones. Gloria a Dios, porque eso demuestra, como ya lo he dicho en ocasiones, que mi Señor Jesús es Dios. ¿Okay? Bueno, ahora vamos con la pregunta. La pregunta es, versículo 36, perdón. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿ok? Entonces, la pregunta fue, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ellos le están preguntando aquí, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Ok, y diremos, todos los mandamientos de Dios son importantes, todos los mandamientos de Dios son buenos, pero si hay un mandamiento que es la columna, digamos, vertebral,
Si hay un mandamiento, perdón hermano, otra vez vuelvo a repetir. Si hay un mandamiento que es la columna vertebral o fundamento, ¿verdad? Del cual depende todos los otros mandamientos, sin lugar a dudas, es el primer mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Okay, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿Por qué es tan importante amar a Dios con todo nuestro ser? Mira hermano, ese mandamiento está en Deuteronomio 5:5. Perdón, el Deuteronomio del Deuteronomio 5, del 5 al 8. Lo podemos encontrar. ¿Por qué este es el mandamiento más importante? Ok. Mira hermano, si yo, vamos a darle este ejemplo. Si yo amo, supongamos que yo tengo una esposa. Si yo amo a mi esposa, no le soy infiel, ¿cierto? Con otra mujer, ¿cierto? Ahí se cumpliría el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no harás imagen semejante, no harás imagen de lo que está arriba de los cielos, ni de lo que está debajo de la tierra, ni de lo que está debajo de las aguas, para adorarla ni inclinarte ante ella, porque yo soy Jehová, Dios celoso, ¿verdad? Que visita la maldad de los padres a los de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Si nosotros amamos a Dios, no le vamos a ser infiel o a adulterar con otro. Dios se fija en lo importante que es el amor. El amor me lleva a mí a obedecer todos los demás mandamientos. Es decir, si yo amo a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, ese amor me va a mover a mí a guardar toda la ley. Otro ejemplo: si yo amo a Dios, no voy a tomar el nombre de mi Dios, que sé que es santo, en vano. Es decir, no voy a usar el nombre de Dios para hacer cosas mundanas, para hacer lo malo, para hacer lo que no le agrada a Dios, porque voy a tener temor de Dios. Que me améis y me temáis, dice el Señor nuestro Dios. Entonces, por eso es que el mandamiento más importante de la ley se cumple en el amor a Dios. Porque el que ama a Dios, hermano, y el que ama a cualquier persona, no la ofende. Sabemos. ¿Por qué digo esto de no ofender? Porque al fin y al cabo, cuando yo peco, yo ofendo a Dios. Cada transgresión mía a la ley de Dios, a algún mandamiento de Dios, es una ofensa directa a Dios que los estableció. Cuando yo irrespeto, por ejemplo, a mi padre y a mi madre, yo irrespeto a Dios. Cuando yo tomo el nombre del Señor en vano, yo ofendo a Dios. Cuando yo no me conformo con tener al Dios de los cielos como mi Dios, sino que yo mismo me hago otro Dios de palo, de piedra, de cartón. Cuando yo no me conformo con tener al Dios perfecto en los cielos, y que ese Dios es mi Dios, el Dios de Israel es mi Dios, y yo me hago otro Dios defectuoso como yo, otro Dios inútil, hecho a mi imagen y semejanza, que me alcahuete lo que yo quiero, ¿verdad? Cuando yo hago eso, yo ofendo a mi Dios.
Y algo que demuestra, que deja en evidencia este mandamiento. Si nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, si nosotros amáramos a Dios como Dios merece ser amado, no pecáramos en ninguna manera contra Él. Lo que pasa, hermano, es que el amor del hombre por Dios el amor del hombre por Dios es imperfecto, hermano. Inclusive hasta el amor por Dios, hasta el amor de los hijos de Dios por Él es imperfecto. Porque hay que reconocer que aunque somos hijos de Dios, pecamos, fallamos, caemos. Si nosotros amáramos a Dios como el mandamiento más importante de la ley, demanda que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros guardáramos ese mandamiento, no pecáramos nunca contra Dios. No pecáramos. ¿Por qué? Porque no hiciéramos nada que a Dios lo ofendiera. Porque siempre guardáramos su nombre, siempre respetáramos su nombre, siempre le fuéramos fieles a Dios. Nunca tendríamos otros dioses delante de nosotros. Nunca nos haríamos imagen de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra para adorarla. Nunca, no había. Si la gente amara a Dios como Dios merece ser amado, hermano, si guardáramos este gran mandamiento, le quiero decir algo: la tierra fuera un lugar mucho mejor y llena de mucha más bendición de Dios. No hubiera idólatras, no hubiera gente satánica, no hubiera gente perdida, porque todos, hermanos, si nos mantuviéramos todos en el amor de Dios, si amáramos a Dios como Él merece ser amado por ser quien es, entonces no pecáramos. El incumplimiento de este mandamiento indica algo, hermano, que hay algo malo en nuestro corazón, que hay algo malo en nosotros que se llama el pecado. ¿Por qué? Porque le voy a dar este ejemplo. Bueno, sí. Los que están casados, ¿verdad? Los esposos aman a su esposa, ¿verdad? O ese es el deber ser. Pero no importa lo bella, lo hermosa que sea tu esposa, es una mujer imperfecta. Y si es el caso de la esposa, es un hombre imperfecto. O sea, por muy bella que sea la esposa de uno o el esposo de una mujer, ese es un ser imperfecto. Y aún así, el hombre ama a esa persona, la mujer ama a esa persona. ¿Cuánto más no merece Dios que nosotros lo amemos y que le obedezcamos y que hagamos todo lo que Él dice para demostrarle nuestro amor, ¿verdad? Que un Dios que es perfecto, hermano. Nuestro Dios es perfecto. Todos sus atributos son perfecciones. Entonces, ¿cuánto más nosotros no debemos amar a nuestro Dios? Que es perfecto, hermano. Que no tiene falla, que no tiene errores, que no hay nada malo en Él. Y que todo lo que podemos conocer de Él nos tiene que llevar. Sí, porque sí, amarlo de verdad. Amarlo de corazón, amarlo con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Pero aún así, hermano, la verdad es que fallamos, es que pecamos. Si nosotros cumpliéramos a cabalidad este mandamiento, hermano, no hubiera gente en el infierno. Todos fuéramos salvos. Porque guardáramos toda la ley, guardáramos cada mandamiento que tiene que ver con el amor a Dios. Porque por amor a Dios que nos amó primero, por amor a Dios que nos salvó, por amor a Dios que nos ama incondicionalmente, por amor a ese Dios que es perfecto en todos sus caminos, nosotros, guardando este único mandamiento, hermano, tendríamos el cielo ganado, tendríamos las puertas del reino de los cielos abiertas de par en par.
Pero ¿qué pasa, hermanos? Que es muy evidente que ningún ser humano, ni siquiera sus hijos, sus siervos, guardan este mandamiento a la perfección. Ni siquiera sus siervos más cercanos aman a Dios con la intensidad, con la fuerza, con la perseverancia que se debe amar a un Dios así. Porque nuestro Dios, hermano, no tiene igual. Nuestro Dios es hermoso, es precioso, es perfecto, en Él no hay errores. Cuando usted ama a una mujer o cuando la mujer ama a un hombre, ama a un ser imperfecto, ama a un ser pecador. Pero cuando nosotros amamos a Dios, amamos a aquel que es perfecto, aquel que no tiene falla, que no tiene mancha, que está siempre en luz, ¿verdad? Pero aunque Dios es así, nuestro amor es imperfecto y por eso le fallamos. Pero si guardáramos y cumpliéramos con este mandamiento, el más grande de los mandamientos y fundamental, porque es del amor de Dios, del amor a Dios, perdón, depende que nosotros no pequemos contra Él. Porque como le digo, si yo amo a Dios, yo no tengo otro Dios aparte de mi Dios, el Dios de Israel. Si yo amo a Dios con cuerpo, alma y mente, con todo mi corazón, yo no adoro imágenes. Si yo amo a Dios, yo no tomo el nombre del Señor mi Dios en vano. Si yo amo a Dios, yo guardo su ley. Amén. Pero nosotros no amamos a Dios ni por un minuto como Dios debe y merece y demanda ser amado. Porque por eso es que pecamos y fallamos, hermano. Este es el primero y grande mandamiento. Fíjense bien. El mandamiento más grande es amar a Dios. Porque de ese mandamiento va a depender que tú puedas cumplir satisfactoriamente todos los demás mandamientos. Por eso mi Señor Jesús sabiamente encapsuló la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos, como lo vamos a ver a continuación, se cumple toda la ley. En el amor se cumple toda la ley, hermano. Pero nuestro amor por Dios, hasta por nuestro prójimo, es imperfecto, hermano, y por eso pecamos. ¿Ok? Entonces, bueno, le pido a Dios que nos ayude a amarlo como Él merece ser amado y que nos ayude a temerle como Él merece ser temido. Porque si esas 2 cosas van de la mano, el amor y el temor a Dios van de la mano, no nos van a dejar pecar. Porque si amamos a Dios no lo ofendemos. Y si le tememos, no hacemos lo que nosotros sabemos que le desagrada. Si le tememos a Dios porque Él es santo y justo, no vamos a hacer cosas que muevan a Dios a castigarnos, por ejemplo. Amén. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque si cumplimos ese, ya cumplimos. Si cumplimos ese, ya cumplimos los 4 primeros mandamientos. No pondrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imágenes, no tomarás el Señor tu Dios, el nombre del Señor tu Dios en vano, no guardar el sábado, que era el 4º mandamiento en el antiguo. Todo el amor a Dios nos ayuda a cumplir los 4 primeros mandamientos, ¿verdad? Y si lo cumpliéramos, estaríamos siempre bien para con Dios. Y estaríamos siempre en comunión con Dios. Y Dios estaría siempre bien con nosotros, ¿verdad? Pero el hombre
no ama a Dios perfectamente. El hombre, ni por un segundo, hermanos, ni por un segundo, el hombre cumple el más importante de los mandamientos. O sea, por eso que bien lo dice Pablo, ninguna carne será justificada por la ley, porque nadie cumple el primer mandamiento ni por un segundo de su vida. Nosotros todos los días pecamos con la mente, con nuestra palabra, con nuestras acciones, pero todo el tiempo pecamos. Entonces, como pueden ver, como dice Pablo, ninguna carne será justificada por la ley, porque para ser justificada por la ley tendríamos que cumplir los mandamientos de la cuna a la tumba, y si no cumplimos el más importante de todo, del cual depende otros cuatro mandamientos, entonces estamos bien mal. Ya vemos por qué tuvo que venir mi Señor Jesús para salvarnos, porque nosotros no podíamos hacerlo. Para el hombre es imposible ser salvo, mas para Dios todo es posible. Entonces ya vemos en qué condición nos encontrábamos antes de Cristo, sin esperanza alguna de salvarnos por la ley, porque ni el primer mandamiento, del cual depende toda la ley, lo cumplimos ni por un segundo. Entonces, si Cristo estuviéramos muertos en delitos y pecados y condenados al fuego del infierno por nuestros pecados. Y ahora mi Señor dice, y el segundo más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amando al prójimo uno se asegura de cumplir los otros 6 mandamientos, que son: no dirás mentiras en perjuicio de tu prójimo, no matarás, no cometerás adulterio, no envidiarás los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa. Los otros 6 mandamientos que faltan: no matarás, no adulterarás, no dirás mentiras. Esos 6 mandamientos que faltan se cumplen en el amor hacia el prójimo. Quiere decir que nosotros pecamos, fallamos y erramos y ofendemos a Dios incumpliendo sus mandamientos, es porque nuestro amor es imperfecto, hermano. Nuestro amor, tanto por Dios como por nuestros semejantes, es imperfecto, y por eso fallamos en cumplir los mandamientos. Porque la ley de Dios no es gravosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Dios no es difícil de cumplir, hermano. No es difícil amar a un Dios como el Dios de Israel, como el Dios nuestro. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel me ha dado vida, ¿verdad? El Dios de Israel me dio este cuerpo. Gracias al Dios de Israel yo puedo andar, pensar, hablar, moverme. Gracias al Dios de Israel yo tengo la familia que tengo. Gracias al Dios de Israel yo tengo salvación. Gracias al Dios de Israel estoy verdaderamente vivo. Gracias al Dios de Israel, el Dios de Israel me ha dado todo. Entonces no debería ser difícil para nadie amar a este Dios. Pero resulta y acontece que por nuestra naturaleza caída, nuestro amor es imperfecto, hermano. Y aunque estemos redimidos por Dios, aún estando en este cuerpo vamos a fallar. Aún estando en este cuerpo vamos a pecar. Aún en este cuerpo, estando en este cuerpo de debilidad, vamos a hacer lo malo en algunas ocasiones. Pero gracias le damos a Dios, como dice el apóstol Pablo, que nos ha hecho libres, que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Nosotros somos unos miserables por no amar a ese Dios que nos ha dado todo eso de la manera que Él se merece, con la intensidad que Él se merece, con la perseverancia que Él se merece. Pero le damos gracias a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios que aunque seguimos estando en este cuerpo miserable y por eso seguimos cayendo a veces en pecado, le damos gracias a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Amén.
Y el segundo mandamiento, que es el más importante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco lo cumplimos. Si amáramos al prójimo, por ejemplo, no ofendiéramos a nuestro padre y a nuestra madre. Y a veces cuando estamos enojados le decimos cosas a nuestro padre y a nuestra madre que no están bien. Por ejemplo, si amáramos a nuestro prójimo, no envidiáramos al hermano que está en otro cargo superior al mío. Por ejemplo, si amáramos a nuestro prójimo, por ejemplo, el esposo no le fuera infiel a su esposa. Si amáramos a nuestro prójimo, no diríamos mentiras, no le mentiríamos. ¿Me entiendes? Entonces, no cumplimos con la ley, hermano, no cumplimos con la ley. No amamos ni a Dios ni a nuestro prójimo como Dios demanda. Porque si lo hiciéramos, no pecáramos en ningún momento. Entonces, mi Señor Jesús le dice a esto que le están preguntando los fariseos, a este intérprete que se levantó para preguntarle, queriendo tentarlo, como siempre, la mala intención por delante de los hijos del diablo, tentarle. Él le dice, bueno, el primer gran mandamiento sin duda es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, en cuerpo, alma y mente, cuerpo, corazón y mente. Porque si haces eso, vas a cumplir los mandamientos para con Dios. Y el segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo por sobre todas las cosas. Porque si lo amas de la manera correcta, cumplirás los otros 6 mandamientos. Y así cumplirás toda la ley. En el amor se cumple toda la ley y los profetas. ¿Por qué nosotros entonces pecamos? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre falla? ¿Por qué el hombre erra? Porque el hombre no sabe amar como Dios demanda. El amor del hombre, inclusive el amor de un hijo de Dios, inclusive el amor de un matrimonio, cuando hay peleas, cuando hay discusiones bobas, cuando se dejan de hablar por un tiempo, cuando eso es señal, hermanos, de que el amor de esa pareja es imperfecto. Cuando un cristiano peca, es señal de que su amor por Dios es imperfecto, de que su amor por Dios no es tan fuerte como debería ser. Al igual, cuando uno peca contra su prójimo, uno está demostrando que no le ama. Pero si nosotros amáramos como Dios manda en su palabra, dada por Moisés, ¿verdad? Entonces guardaríamos todos los mandamientos de Dios y así demostraríamos nuestro amor por Dios, guardando su palabra. Amén, gloria a Dios. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, guardando esos 2 mandamientos como debe ser, amando al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo con toda nuestra fuerza como a ti mismo, guardaríamos toda la ley y los profetas. Fuéramos santos, fuéramos parecidos a Dios, ¿verdad? Porque guardaríamos la ley de Dios, pero el hombre, por su naturaleza caída, no puede guardar estos mandamientos, ni siquiera el primero, el más importante. ¿Por qué? Porque el hombre no ama perfectamente, no ama como Dios ama. Hermanos, si no amamos a Dios como merece ser amado, que es el ser más extraordinario del planeta, de todo el universo, ¿cómo podemos amar a nuestro padre y a nuestra madre o a nuestra esposa como ellos merecen ser amados si ellos son seres imperfectos? Si ellos son seres imperfectos, si nosotros conocemos por ejemplo, si el esposo conoce a la esposa
y la esposa una mujer imperfecta, ¿cómo él la va a amar si conoce a Dios que es perfecto? Si conoce a Dios que es perfecto y no lo ama, ¿cómo va a amar a una mujer imperfecta? Hermano, tenemos que amar al Señor nuestro Dios. En medida que perfeccionemos nuestro amor por el Señor, también vamos a perfeccionar el amor por el prójimo. Y viceversa, si perfeccionamos el amor por el prójimo, también vamos a amar perfectamente a Dios, porque si amamos al prójimo que está defectuoso igual que nosotros, ¿cómo será un Dios que es perfecto y precioso en gran manera como nuestro Dios? Amén, hermano. Entonces, por eso mi Señor Jesús está claro que los dos mandamientos más importantes son el amar a Dios por sobre todas las cosas, con cuerpo, corazón y mente, y amar al prójimo como a sí mismo, porque en estos mandamientos se cumple toda la ley. Y a guardar toda la ley y los profetas, estamos demostrando el amor hacia nuestro Dios. Amén. Vamos. Los otros versículos, hermanos, están del 41 al 46. Y dice así la palabra del Señor: y estándolo junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues ¿cómo pues David en el espíritu llama al Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Ok? Nuevamente vemos como mi Señor Jesús respondió de buena manera la pregunta de este escriba, de este fariseo. La respondió de buena manera, la respondió sabiamente, la respondió bíblicamente, la respondió como todo hijo de Dios, como el hijo de Dios que él era, ¿verdad? La respondió como aquel que venía del Padre y conocía al Padre como ningún otro lo ha conocido ni lo conocerá. Entonces, mi Señor Jesús nuevamente demuestra su sabiduría y nuevamente los planes maquiavélicos de los hijos del diablo para tentar a mi Señor Jesús cayeron por tierra, no funcionaron, murieron ahí. Y bueno, en esta parte vamos a ver cómo ahora que hace una pregunta es mi Señor Jesús. Y estando junto a los fariseos, Jesús preguntó, diciendo, versículo 42, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Okay. Mi Señor Jesús, ahora Él es el que le hace la pregunta. Ya vimos cómo mi Señor Jesús respondió esa pregunta del mandamiento más grande de manera correcta, salió eximido, nunca estuvo en peligro de caer en la trampa, y demostró su sabiduría, demostró que venía de Dios, demostró que conocía al Padre. Y bueno, los fariseos no tuvieron como acusarle, como hablar mal de él, porque respondió sabia y correctamente como lo haría el Padre. ¿Ok? Ahora mi Señor Jesús le formula a ellos la pregunta, a los fariseos, y la pregunta es: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? La pregunta es: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De dónde viene Cristo? Le está diciendo, ¿de dónde desciende? ¿De dónde procede el Cristo? ¿De dónde se origina el Cristo? Podríamos decir. Esa es la pregunta de mi Señor Jesús. Y ellos le dijeron: de David. ¿Por qué respondieron ellos así? Bueno, porque según la Escritura, el Cristo
iba a venir de la descendencia de David, iba a venir de la casa de Judá, de la raíz del padre de David, de Isaí. Según la escritura, el trono de David nunca iba a quedar sin descendencia, porque el Cristo iba a venir de la casa de David y se iba a sentar en su trono y iba a reinar desde ahí perpetuamente, ¿verdad? Entonces ellos contestaron que el Cristo era hijo de David, pero ahí hay algo malo. El Cristo no es hijo de David. El Cristo vendría siendo descendiente. El Cristo vendría siendo descendiente de David según la carne, no hijo. Porque si ellos me dicen a mí que Cristo es hijo de David, yo le diría, bueno, pero es que David no engendró a Cristo. Hermanos, el Padre es el que engendra. En el Salmo 2, cuando mi Padre Celestial le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ahí quién está hablando? No está hablando David. David no engendró a Cristo. A Cristo lo engendró Dios. A mi Señor Jesús lo engendró Dios en María por medio de su Santo Espíritu. Entonces David no es padre de mi Señor Jesús. Y por ende mi Señor Jesús no es hijo de David. Ellos conociendo la escritura la estaban interpretando mal, porque si es cierto, mi Señor Jesús viene de la descendencia de David, del linaje de David según la carne, pero como tal no es hijo de David, porque para que yo sea hijo de una persona, esa persona a mí me tiene que engendrar. Si no me engendra, yo no soy hijo de esa persona. ¿Sí me entienden? Aunque estamos claros, para que se cumpliera la escritura, el Mesías tenía que descender de la casa de David, tenía que descender de la tribu de Judá, tendría que descender de David. Y así fue, ¿verdad? Porque José y María son de la tribu de Judá, son descendientes de David. Pero Jesús no es propiamente hijo de David, sino descendiente de David. ¿Ok? Entonces ahí ellos estaban equivocados. Y vamos a ver que es así por lo que le dice mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús se lo deja claro. Pues como David en el Espíritu llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, fíjese bien, si David es padre de Jesús o de Cristo, ¿cómo es que David cuando llama al Señor? Fíjate bien, vamos a ver. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, si David es padre de Cristo, que es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que David, cuando hablando por el Espíritu Santo, orando por el Espíritu Santo, le dice, el Señor dijo a mi Señor? ¿Qué Señor dijo a cuál Señor? El Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, le dijo al Señor nuestro Salvador Jesucristo, siéntate a mi diestra. Entonces David está reconociendo que el Cristo, que el Señor, que el Cristo es el Señor. David no dice ahí, el Señor dijo a mi Señor, mi Hijo. No, David reconoce que su Señor es mayor que él. Mi Padre nunca me va a llamar a mi Señor. Nunca va a pasar eso, nunca va a pasar en la vida que ustedes vean a un padre llamando Señor a su hijo.
Pero el rey David, inspirado por el Espíritu, le dice, el Señor dijo a mi Señor, quiere decir, el Señor Dios de Israel, dijo a mi Señor el Cristo, por así decirlo, siéntate a mi diestra. Entonces quiere decir que el Cristo no puede ser hijo de David, porque si no el Padre no va a llamar a su hijo Señor. Nunca van a ver eso, hermano. Ni en lo terrenal ni en lo espiritual tampoco. Eso no se da así. Nuestro Dios, mi Dios, ¿verdad? No me va a llamar, el Dios de Israel no me va a llamar a mi Padre, nunca más en la vida. Yo, que soy su hijo, lo llamo Padre, Abba Padre, ¿verdad? Pero Él nunca me va a reconocer a mí como Señor, porque de hecho no lo soy. Así mismo pasa aquí. Él le dice, ¿cómo puede ser David Padre del Mesías, Padre del Cristo, si cuando David estaba orando en el Espíritu, le dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Quién se sentó a la diestra de Dios en las majestades celestiales, habiendo acabado la obra que el Padre le dio? Cristo. Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando que Él coloque todos sus enemigos, como dijo el rey David, por estrado de sus pies. Entonces, ahí queda demostrado que David, que el Mesías o el Cristo no puede ser descendiente hijo de David, porque el mismo David le dice Señor. Y como les digo, un padre jamás va a llamar Señor a su hijo, porque siempre es todo lo contrario. Es el hijo que por respeto, que por reverencia, que por autoridad, reconociendo la autoridad del Padre, lo llama Señor al Padre, no al revés. Entonces, ahí mi Señor Jesús le está dejando claro que David no puede ser el Padre del Mesías, que David no puede ser el Padre del Cristo, porque si eso fuera así, David, orando, inspirado por el Espíritu Santo, nunca hubiera llamado Señor a mi Señor Jesús. Pero Él lo llamó Señor. El Señor le dijo a mi Señor. Entonces está diciendo, Dios Padre le dijo al Cristo, le dijo al ungido, que también es mi Señor, que se sentara a su diestra hasta que pusiera a sus enemigos por detrás de sus pies. Cuando Dios le dijo eso al Hijo, bueno, cuando el Hijo acabó la obra que el Padre le dio aquí en la tierra, que se sacrificó vicariamente por todos aquellos que Él venía a salvar por su pueblo, ¿verdad? El Hijo, habiendo acabado toda la obra que el Padre le dio, se sentó a la diestra del Padre, ahora esperando que el Padre coloque a todos sus enemigos por detrás de sus pies, ¿ok? Entonces dice, pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Claro, es la pregunta, es lo que yo le estoy diciendo. Si David llama Señor al Cristo, al Mesías, ¿verdad? Si David llama Señor al Cristo, ¿cómo puede ser que sea hijo de David? Porque aquí dice mi Señor, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? No tiene lógica, como yo le digo. Ningún padre va a llamar a su hijo Señor. Porque Señor es algo, bueno, aquí en Occidente, ¿verdad? De este lado, la palabra Señor es algo de respeto, de autoridad. Y bueno, y ningún hijo, ningún padre va a llamar Señor a su hijo, porque resulta que el hijo está bajo la autoridad del Padre, no al revés. Entonces eso es lo que le quiere decir mi Señor Jesús. Pero usted está errado, porque si el Cristo fuera verdaderamente hijo de David orando, inspirado por el Espíritu, jamás lo hubiera llamado Señor. Lo hubiera dicho, el Señor le dijo a mi hijo, siéntate a mi diestra. No, así no fue que dijo. Él dijo, el Señor le dijo a mi Señor,
siéntate a mi diestra. Amén, gloria a Dios. Entonces sabemos que la diestra es siéntate en lugares de privilegio en las regiones celestiales. Siéntate en mi trono hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estado de tus pies. O sea, Cristo se sentó en el trono de Dios Padre y en la diestra de su poder, y Él estará en ese lugar de privilegio hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies. Amén. Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjense bien, desde aquel día Jesús le cayó la boca a todo el mundo, hermano. Le cayó la boca primero a los fariseos, después a los saduceos, después le cayó la boca a los fariseos nuevamente. Y aquí, fíjense bien que cada vez que ellos le preguntaron con mala intención, mi Señor Jesús le respondía y lo dejaba boquiabierto sin ninguna defensa. Porque lo respondía, porque lo confrontaba con la palabra de Dios, porque le respondía con la verdad, ¿verdad? Y ellos no tenían ninguna forma de defenderse ni de objetar contra lo que él decía. Pero cuando él les pregunta a ellos, entonces ellos no tienen respuesta, hermano. Cuando mi Señor Jesús es el que lanza la pregunta, y no es una pregunta maquiavélica como la que hacían los fariseos o los saduceos, no, era una pregunta legítima, o sea, bueno, para ver el conocimiento de su pueblo. ¿Quién dice cuál fue la pregunta? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Era una pregunta para ver qué ellos pensaban de él, de quién era hijo de él. Y ya vimos la respuesta, que ellos pensaban que era hijo de David. Pero obviamente mi Señor es hijo de su Padre que le envió. Mi Señor es hijo de Dios, porque como ya vimos, Dios fue el que lo engendró. En el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús fue engendrado en María por medio del Espíritu Santo. Amén. Jesús no fue engendrado por David. David no engendró al Mesías. David no engendró al ungido de Dios. Es cierto que el Mesías venía de la descendencia de David, pero David no lo engendró. No lo engendró el padre de David. Lo engendró Dios por medio de su Espíritu Santo que lo colocó en María. Entonces obviamente David no era el padre del Mesías, y por eso David mismo reconoce el señorío del Mesías cuando le dice: el Señor dijo a mi Señor. Ahí está reconociendo David que el Mesías, que el Cristo es superior a él, ¿ok? Por eso que mi Señor le hace la pregunta: y si es el hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? ¿Sí me entienden? Entonces, gloria a Dios, porque nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el Mesías, que el ungido de Dios, que el Cristo, procede de Dios, que salió de Dios y que Dios lo envió. Amén. Y es hijo unigénito del Dios Altísimo, no de David. Es descendiente de David según la carne, pero es hijo de Dios en poder y en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, desde ese momento, claro, los fariseos no pudieron seguirle preguntando más. Dijeron: no, ¿para qué vamos a preguntarle más si cada vez que preguntamos le preguntamos algo, quedamos mal, nos deja en ridículo a nosotros? Y si le preguntamos, y si nos pregunta él, nos deja igual, nos deja en ridículo, porque no sabemos ni qué responder. Y desde ese momento ellos dejaron de hacerles esa pregunta maquiavélica que le estaban lanzando. Digo maquiavélica porque la hacían con el único propósito de tentarle, ¿ok? Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la palabra del día de hoy. Bueno, vemos como mi Señor Jesús es sabio, es
es omnisciente. Vimos aquí cómo Él puede saber las intenciones del corazón. Vimos en este pasaje que Él no puede ser burlado. Vimos que Él es Dios, hermano, y vimos que Él es también Hijo de Dios Altísimo, no de David. No de David, ok, porque recordemos que que Padre es el que engendra. Y David no engendró a mi Señor Jesús. David viene siendo, mi Señor Jesús es descendiente de David según la carne, pero es Hijo unigénito de Dios según el Espíritu Santo y el poder. Amén. Entonces, esta ha sido toda la prédica de hoy. Espero, hermano, que le haya gustado. Espero que sea de edificación para ustedes. Espero que aprendan mucho. Discúlpenme por la tos. Discúlpenme por la tos. Y espero que no les sea muy difícil ver la prédica por causa de la tos. Espero que Dios se glorifique a pesar de mis debilidades, de mi fragilidad y de mis imperfecciones. Y que la palabra de Dios corra por todo el mundo. Espero que Dios se glorifique a través de estos videos y que el pueblo de Dios sea edificado. Entonces, vamos ahora para despedir como siempre. Yahvé los bendiga y los guarde, hermanos y amigos. Yahvé agarre resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo esté con todo su pueblo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios lo bendiga, y si Dios quiere y lo permite y no ha venido por su iglesia, mañana estaremos de nuevo predicando la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermano, y los guarde. Amén y amén.